Los adverbios de frecuencia en inglés. Cuando hablamos de los adverbios de frecuencia en español, tenemos mucha más libertad en cuanto a la colocación de la palabra en la frase. No es algo tan fijo y establecido como en el inglés. Es importante conocer la estructura y las reglas para poder formular correctamente una frase para que sea del entendimiento. Ahora, ¿cuáles son esos adverbios de frecuencia? Los adverbios de frecuencia son el always, que significa siempre, el usually, que es normalmente, el often o frequently, que es a menudo o seguido, el sometimes, que es a veces, el hardly ever, el rarely, el seldom, que es casi nunca, y por último el never, que significa pues nunca. Es importante conocer dónde colocar el adverbio de frecuencia en inglés. Depende de con qué tipo de verbo se construye la frase. Es decir, si hablamos con el verbo to be, el adverbio va después del verbo. Por ejemplo, he is usually at home. En cambio, si hablamos del presente simple o pasado simple, el adverbio va antes del verbo. Por ejemplo, I always drink soda. Ahora bien, ¿cuándo se debe utilizar how often? Utilizaremos how often para realizar preguntas. Debemos considerar que solo utilizaremos el how often cuando queramos averiguar con qué frecuencia alguna persona realiza una actividad. La estructura es la siguiente: primero el how often, después el auxiliar do o does, después el sujeto y por último el complemento. Por ejemplo, how often do you study English? ¿Con qué frecuencia estudias inglés? Para contestar estas preguntas se sigue una estructura similar. Primero el sujeto, después el verbo principal, después el complemento. En el complemento se contiene o se sitúa el adverbio de frecuencia, como everyday, el usually, el sometimes, etc. Por ejemplo, I study English every day. Yo estudio inglés todos los días. Algunos ejemplos para el how often sería: how often do you do the homework? How often do you wash the dishes? How often do you go to the grocery? Etc. Revisaremos algunos ejercicios para practicar los adverbios de frecuencia en inglés. Corregiremos los errores de cada frase en el caso de tenerlos. Número 1. I always arrive at home at 7 p.m. 2. Sarah never has been in Barcelona. 3. Usually I go to the gym at 9 a.m. 4. I am rarely bored. 5. I eat sometimes pasta for dinner. 6. My mother never listens to rock music. 7. I never don't go to play football. Corregiremos los errores que se pudiesen presentar en las oraciones. En la primera oración notamos que tiene una estructura correcta. I always arrive at home at 7 p.m. Inicia con el sujeto, después con el adverbio de frecuencia, el verbo y por último el complemento.
En la número 2 notamos o debemos de observar que el verbo que se está utilizando es el verbo to be. Por lo tanto, la estructura cambia. Primero va el verbo y después el adverbio de frecuencia. Entonces, corregido sería Sarah has never been in Barcelona. En la número 3 debemos observar que inicia con un adverbio de frecuencia, y al utilizar estos adverbios de frecuencia nunca se debe iniciar una frase con estos adverbios. Entonces, corregido debería quedar I usually go to the gym at 9 a.m. La 4 está correcta. I am rarely bored. En la número 5 notamos que primero está el verbo y después el adverbio de frecuencia, pero la oración está en presente simple. Entonces quedaría primero el adverbio de frecuencia y después el verbo. I sometimes eat pasta for dinner. La 6 está escrita correctamente o estructurada correctamente. My mother never listens to rock music. En la número 7 está utilizando un do después del adverbio de frecuencia, y este auxiliar sobra, por lo que corregido quedaría